La importancia aquí de la técnica es justamente desarrollar la agilidad de los dedos. Entonces, yo entiendo que a veces los jóvenes tienen o se traban un poco, ¿no? O se frustran al hacer ejercicio de los dedos porque efectivamente a veces no suena nada bonito, porque son rutinas, ¿no? Que hay que hacer, pero yo creo que son necesarias porque te da la libertad necesaria para abordar y tocar lo que te dé la gana. O sea, ese es el punto importante. Tú puedes tocar cualquier género, cualquier melodía o cualquier escala, cualquier cosa que quieras, si es que tú tienes dominio de tus dedos. Mientras no domines tus manos, siempre va a tener problemas. O sea, la técnica es lo primero que tiene que hacer alguien, ¿no? Porque si no tienes técnica, no vas a tener libertad de crear. Lo puedes hacer en paralelo, pero siempre tiene que estar la técnica presente. Hola, ¿qué tal? Soy Diego Varillas y esto es el podcast de Cazadores de Criollismo, una plataforma virtual donde encontrarás cursos y métodos dedicados a la guitarra criolla, donde aprenderás paso a paso todos los secretos y trucos de la guitarra criolla peruana. Encontrarás cursos como el método completo de guitarra criolla, donde tendrás videos en cámara lenta, cámara rápida, partituras y tablaturas en PDF descargables, pistas de acompañamiento que podrás usar para aprender las escuelas de la guitarra criolla como son Óscar Avilés, Paco Maceda, Rafael Amaranto, Julio Dávila, etc. También encontrarás cursos de temas completos de inicio a final, de los diferentes temas de la música criolla. No importa si eres un principiante o un guitarrista de conocimiento avanzado. En Cazadores de Criollismo podrás aprender desde cero, como también podrás aprender los conocimientos más avanzados de la guitarra criolla, como digitaciones, cómo crear introducciones y adornos de primera guitarra, repertorio y armonía moderna. Lo genial de la plataforma de Cazadores de Criollismo es que puedes estudiar en cualquier momento, estés donde estés, desde una tablet, un celular o una laptop. Solo tienes que acceder a www.cazadoresdecriollismo.com y comienza a aprender más de la guitarra criolla. Súmate a esta comunidad de guitarristas y mantengamos viva la tradición de la guitarra criolla. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos de nuevo a Cazadores de Criollismo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el maestro Carlos Ayala, un gran referente del criollismo con un toque muy tradicional y un sonido muy criollo. ¿Qué tal, maestro? Muchas gracias, Diego, por esta invitación a poder participar aquí en esta ventana que tienes semanalmente, Cazadores del Criollismo. Encantado de estar contigo el día de hoy. Un gusto, maestro, reencontrarme de nuevo con usted después de tiempo. Usted ha sido uno de los primeros trabajos que tuve como guitarrista cuando me iniciaba y no tocaba mucho la guitarra criolla. Recuerdo que usted me recomendó Don Augusto Polo Campos. Te mandé al ruedo de frente. Sin tocar. Sí, claro, como tiene que ser. Es que justamente de eso se trata, ¿no? Si uno empieza a estudiar es para poner en práctica algo. Entonces, yo estaba trabajando en ese entonces con Augusto y pudimos incluso tener algunas giras hasta el exterior y de pronto ya yo estaba en otras ocupaciones y me dice, oye, necesitamos ensayar, ya no tengo tiempo, le digo a Augusto, recomiéndame a alguien. Entonces, y justo yo había regresado, creo, ese año a la escuela en un semestre y te vi tocando en el hall de la Escuela Nacional de Folclore, que ahora es universidad, dicho sea de paso. Y te escuché varias semanas seguidas, entonces dije, voy a decirle a él, a ver, si tiene tiempo, ya de una vez al ruedo. Y así fue, entonces te recomendé con Augusto, anda, preséntate, y hablé con él, y así fue. Sí, fue, yo no tocaba, no tenía repertorio, ahí es donde aprendí repertorio, ¿no? Eso es importante, tener repertorio, como tú lo has dicho, y escuchar bastante música. Eso Claro. es un punto importante para cualquier músico, para cualquier guitarrista, pianista, quien esté, digamos, en este afán de hacer música, el repertorio es importante. Genial, maestro. Maestro, aquí los Cazadores de Criollismo quieren saber todo sobre usted, sus inicios, su rutina de estudio, las influencias, preferencias de uñas, guitarras, cuerdas. Tenemos muchas preguntas que hacerle porque... Van a ser mi prontuario. Claro, porque aquí en Cazadores, mayormente nuestro público son músicos, son guitarristas o personas que les interesa mucho las cuerdas, ¿no? No solo se trata de guitarra, sino las cuerdas, la voz y todo lo que encierra el criollismo, esta música popular. Exacto. Eso es bueno,
que puedan buscar referentes. Digamos que ya nos hemos dedicado y seguimos haciendo música en este, digamos, trabajo permanente que tenemos. Bueno, yo mis inicios en la música datan de muy chiquillos, 8 años aproximadamente de edad, en casa, gracias a mi padre, que organizaba agrupaciones, ¿no? Y a veces ensayaban en la casa y yo de puro curioso empezaba a mirar. Entonces hasta que un día empecé a tocar. Primero entonces empecé a tocar mandolina, fíjate. Empecé tocando mandolina, haciendo líneas melódicas, porque mi papá tenía una estudiantina, ¿no? Y luego de la estudiantina también la armó en el colegio y con varios amigos ahí del colegio empezamos a tocar, pero siempre la guitarra me llamó la atención, entonces los bordones, los acompañamientos. Y bueno, cuando uno está muchacho, ¿no? 9 años, 10 años de edad, estás con los amigos, oye, ya sabes el re mayor, sabes ¿no? Los primeros acordes que son los básicos, y empiezas a agarrar. Yo me acuerdo que habían unos folletos, unos que decían método de guitarra, ¿no? Pero en realidad eran unos folletos con letras y acordes de abajo, ¿no? Guitarra fácil. Guitarra fácil del profesor Belafonte, me acuerdo, ¿no? El profesor Belafonte, bien antiguo soy, ¿no? Y Pero es porque tú comenzaste a muy temprana edad. Exacto. Entonces, yo por pura curiosidad empecé a tocar como te digo, con mi papá en estas agrupaciones, en el colegio, en el barrio, en la parroquia. Y compraba los libritos, mi papá me compraba los, ¿no? Entonces yo empezaba con la guitarra y a ver cuál era la menor, entonces iba cantando más o menos las melodías que me sabía, o escuchaba en la radio en ese entonces y me las iba aprendiendo, ¿no? El problema era cuando las canciones estaban en una tonalidad que no era para mi voz, entonces, pucha, ahora me quedaba muy bajo, me quedaba muy alto, pero igual la sacaba. Y bueno, poco a poco me fui metiendo más hasta que ya pues entré a grupos así de la parroquia, del barrio a tocar y empecé a practicar más hasta que mi papá vio cierto interés en mí ya profesional en la guitarra y a los 12, 13 años surge algo que a mí me llamó mucho la atención, porque yo en el barrio, tú sabes, los chicos cantábamos pues cosas del momento, ¿no? Estaba de moda todavía la bamba, viene la plaga, la música de los iracundos, los doltos, ¿no? Entonces, esas cosas, la nueva ola, ¿no? Todavía estaba en su momento. O el rock en castellano estaba entrando también en fuerza, ¿no? Enanitos Verdes, Soda Stereo. Entonces, bueno, y de pronto un domingo X, mi papá habíamos comprado unos long plays, me acuerdo, de vinilo, y teníamos una radiola en la casa. Entonces en la radiola pusieron un disco y de pronto empezó a sonar una melodía. Los Morochucos con la introducción del Huerto de mi amada. Y ahí pegadito en el mismo disco estaba esa introducción también. Arturo Sambo Cabero con Don Oscar Avilés cantando el Vals Rebeca. Esos dos temas jalaron mi atención. Estábamos almorzando, motivo, en la casa. Y dije, ¿qué es esto? Terminé de almorzar rapidito y me fui a la radiola a leer qué cosa había en el disco, ¿no? Entonces, Los Morochucos, Oscar Avilés, Sambo Cabero. ¿Quiénes son? A ver. Yo quiero tocar así, decía. Ahí fue el momento, o sea, fue como el clic, ¿no? El momento, yo quiero tocar así. Te enamoraste de la guitarra criolla. Exacto. Y sobre todo comenzaste con Oscar Avilés. Para mí, Oscar Avilés ha sido mi más grande referente en esa etapa inicial, porque descubrí justamente el remedando estas introducciones ahí en la casa, en la radiola. Entonces yo, con la aguja, me acuerdo, poníamos en el tornamesa, y nota por nota, yo paraba, incluso en mi casa me fastidiaba, me decían, oye, ya para con eso, te repite y repite, claro, hasta sacar la línea melódica tal cual. Y así poco a poco empecé a remedar, porque uno empieza siempre remedando cosas, ¿no? O sea, imitando siempre.
y empecé a investigar quién era Óscar Avilés. Entonces, lógicamente, ya tenía una pista que estaba en Los Morochucos y tenía otra pista que estaba con Arturo Sambo Cabero. Pero de pronto llegó Fiesta Criolla. Y dije, wow, y eso. ¿No? Esas introducciones, ¿no? O esa, o la de Embrujo, que para mí es una joya musical de Avilés. Incluso sin cierre, ¿no? Entonces empecé a averiguar quién era Fiesta Criolla, quiénes componían Fiesta Criolla. Y tú desde siempre que cuando estabas sacando estos temas, se te hizo muy difícil porque Óscar Avilés no afinaba ni en 440 su guitarra. Ahí había justamente un entrenamiento que hacer. Y al ver mi padre el interés en la guitarra, entonces me puso un profesor de guitarra clásica. Ahí fue donde yo empecé a desarrollar manos. Yo estudié guitarra clásica cerca de 7 años aproximadamente, con un gran profesor. En realidad fueron 2 etapas. Primera gran etapa con el maestro Oscar Zamora y una segunda etapa corta, pero también muy productiva, que fue con el maestro Juan Brito. Entonces, ellos dos como que perfilaron un poco también el desarrollo de las manos, porque la guitarra clásica te da eso, ¿no? Te da manos, es la gimnasia para los dedos que yo pienso que cualquier guitarrista que empieza debería estudiar. Entonces, y lo digo con honestidad porque veo también que quienes nos han antecedido, en caso del maestro, el mismo Óscar Avilés, estudió con el maestro Purizaga, por ejemplo, ¿no? Incluso tanto es así que él debe haber tocado guitarra clásica en sus inicios, o las piezas clásicas, o desarrollar a través de las piezas clásicas, porque hay una grabación de Los Morochucos del año 48, donde le hace, no sé si has escuchado ese tema de Tárrega. Adelita, ¿no? Claro. Ya. Él lo pone como una introducción para un vals de Domingo Rulo con Aurelio Collante que se llama Parisina. Y está en las redes, así que él le pone un énfasis distinto, ¿no? Entonces, digo, yo he tocado eso alguna vez. O sea, cuando escuché el disco unos años después, dije, eso es Tárrega, definitivamente. Y lo aplica muy bien luego, lógicamente, ¿no? Y con Nuevo Aguirre, le hace un acorde aquí en disminuido. Estos acordes, ¿no? O sea, le marca estos acordes. Entonces, ya lleva el tema hacia el valse, ¿no? Que van a cantar. Pero, digo, la agilidad del maestro de poder extraer un fragmento pequeño, ¿no? Creo que una cosa es copiar y otra es robar, ¿no? El maestro robaba, sabía qué robar. Utilizar lo que él extraía de otra música. Es que son recursos que uno tiene. Hace un rato, bueno, ahora que vamos a tocar, de repente por ahí se me ocurre hacer algo, ¿no? Entonces, es cuestión de simplemente ver qué podemos producir mentalmente en la guitarra, ¿no? Y en el caso de otros maestros, también los he visto por la misma técnica que tiene de tocar, por ejemplo, el maestro Rafael Amaranto, que es digamos, un prodigio en la guitarra. Y yo creo que también en su momento se estudió guitarra clásica y se nota, o sea, se nota en la pulsación, se nota en el desarrollo técnico, ¿no? Cuando hace gitana. ¿No? Todos esos trémolos, son parte de todos los recursos que los guitarristas clásicos nos han dejado. Ahora, ¿cómo los extraes y cómo los trabajas, cómo los dibujas para hacer algo propio? Ya ese es un trabajo del mismo guitarrista. Pero sí hay eso, ¿no? Entonces, yo siempre aconsejo
estudiar, ¿no? Están los estudios de Tárrega, de Sor, Carcassi. ¿Tú crees que es muy importante la técnica de la guitarra clásica para la guitarra criolla? Para desarrollar manos, para desarrollar agilidad y sobre todo en los ejercicios, ¿no? Porque, por ejemplo, Puyol, Carlevaro, que son métodos de guitarra, yo diría más que métodos de estos, son ejercicios los que plantean ahí de gimnasia para los dedos. O sea, es una gimnasia porque viéndolo del plano de ejecución, digamos, ¿no? El trabajo de los dedos es una gimnasia. Por lo tanto, se puede considerar como un deporte para dedos. Entonces, si el deportista, haciendo la analogía, no está todos los días entrenando, no tiene físico para tocar. Entonces justamente ahí viene la recomendación de poder pues, extraer los ejercicios, digamos, puntuales que te puedan servir para poder calentar, para poder estar en forma, ¿no? Físicamente, y poder luego abordar lo que sea necesario abordar. La importancia aquí de la técnica es justamente desarrollar la agilidad de los dedos. Entonces, yo entiendo que a veces los jóvenes tienen o se traban un poco, ¿no? O se frustran al hacer ejercicio de los dedos porque efectivamente a veces no suena nada bonito, porque son rutinas, ¿no? Que hay que hacer, pero yo creo que son necesarias porque te da la libertad necesaria para abordar y tocar lo que te dé la gana. O sea, ese es el punto importante. Tú puedes tocar cualquier género, cualquier melodía o cualquier escala, cualquier cosa que quieras, si es que tú tienes dominio de tus dedos. Mientras no domines tus manos, siempre va a tener problemas. O sea, la técnica es lo primero que tiene que hacer alguien, ¿no? Porque si no tienes técnica, no vas a tener libertad de crear. Lo puedes hacer en paralelo, pero siempre tiene que estar la técnica presente. Maestro, le voy a decir Carlos para más confianza, Dale, ya que dale. nos conocemos mucho tiempo. Carlos, ¿qué influencias de la guitarra criolla tienes tú? O sea, ¿quiénes son tus mayores referentes del criollismo? Porque yo sé que has estudiado a tantos guitarristas, pero yo te pregunto a ti, ¿quiénes son los más importantes para ti? Inicialmente son dos pilares que tengo yo dentro de mi línea. Primero el maestro Oscar Avilés, como ya lo mencioné, y el segundo el maestro Adolfo Celada Arteaga, con quien trabajé más o menos unos 15 años en el Conjunto Nacional de Folclore y pudimos tocar pues, muchas cosas y aprender de él, no solamente a hacer una primera guitarra, sino a aprender a acompañar. Ese es un punto, digamos, en el cual a veces veo que la mayoría de los muchachos más jóvenes se preocupan por hacer una buena primera guitarra, el tiki-tiki, como decimos nosotros. Pero al momento de acompañar, en el acompañamiento hay muchas cosas distintas. Entonces yo logré alcanzar ver, por ejemplo, a varios guitarristas, como por ejemplo en el caso de Goyo Celá, el hermano de Adolfo, Antonio Velázquez, entre otros, ¿no? Que hacían un acompañamiento en segunda guitarra, pero la cosa es saber extraer esa segunda guitarra. Por ejemplo, cuando acompañan, normalmente hacen esto, ¿no? Y de pronto tú ves a un Augusto Aguirre o a los que te he mencionado que hacen cosas distintas. Entonces lo hacen. Bordones. Y no todo es todo el rato. Entonces vas combinando y vas dialogando con la otra guitarra. Es algo que se ha perdido, los bordones, ¿verdad? Sí, y la forma de acompañamiento. O sea, lo que yo estoy tocando, por ejemplo, escuchar a un Rómulo Varillas, escuchar a un Ricardo Curro Carrera, por ejemplo, donde encuentran bordones. ¿Te das cuenta? O sea, esas formas de acompañar, yo ya no lo siento. Entonces, a veces quienes acompañan es muy plano, todo así, como que muy elemental, ¿no? Creo que es influencia también del bajo electrónico que ha un poquito, quizás reemplazado a la segunda guitarra. Sí, pero yo creo que esas cosas no deberían perderse porque, digamos, hay mucha riqueza en esto. Y no es que choque una cosa con la otra, sino que hay que saber
nivelar, matizar un poco el acompañamiento. Yo he tocado acompañando por partes con un bajo electrónico y nunca he tenido problemas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el bordón no lo hago tampoco. O sea, está bien, pero tócalo. Yo he escuchado, por ejemplo, el pasillo. Por más que usen bajo electrónico, el pasillo, la segunda guitarra no deja de hacer bordones. Así es. Es que ahí está la esencia. Por eso que Adolfo Celada, en un primer momento, me dijo, no, acompaña. No, haz así. Los bordones, o sea, me enseñó todos esos tipos de acompañamiento y incluso me enseñó a diferenciar estilos antiguos de los diferentes barrios, cómo se tocaba un vals de Barros Altos, ¿no? El vals victoriano, el vals del bajo pontino, del Rímac. O sea, hay diferentes formas de bordón. Y todo esto viene también por la influencia afrodescendiente, ¿no? Porque don Adolfo era pues de descendencia afrodescendiente y en la música afro también hay cosas en las cuales él ha aportado muchísimo. Nosotros los bordones, incluso en el toque del tondero, cuando yo toco tondero, por ejemplo, tengo mucha influencia de Adolfo. La forma como el rajea, ¿no? ¿Te das cuenta? Esa es influencia que tengo por parte de Adolfo Celada. Y a partir de ahí he hecho yo, digamos, un desarrollo con respecto al tondero. Claro. ¿Sí? Y como el tondero, también otros géneros afroperuanos, ¿no? Como el festejo, el alcatraz, el landó. Y eso me permitió también más adelante trabajar pues, al lado de la gran Victoria Santa Cruz, por ejemplo. Bueno, Diego, ¿y qué te parece si tocamos algo? Ya pues, maestro, ¿qué podemos tocar? Mira, ¿qué te parece de don Laureano Martínez, ese hermoso vals Lima de antaño? Vamos, maestro.
Maestro Carlos, aquí los cazadores de criollismo quisiéramos información sobre los estilos de valses, porque tenemos entendidos que hay diferentes estilos por zonas, ¿no? Y usted es un gran conocedor de esto. Bueno, sí, en realidad es que Lima antiguamente no era tan grande como lo es ahora, ¿no? Era una Lima más reducida y en realidad habían tres barrios que eran muy marcados en la música criolla. El tradicional Barrios Altos, por un lado, el barrio Bajo Pontino, ¿no? Que es el barrio del Rímac, cruzando el río, cruzando el puente, y un tercer distrito que era el joven distrito, por así decirlo, en aquel entonces de la Victoria. Entonces, cuando don Adolfo Celada empezamos a trabajar, me decía, mira, el estilo de los barrios altos, por ejemplo, tiene que ver mucho con la influencia argentina, del tango argentino. Por eso tenemos compositores como Pinlo, ¿no? Cuando cantan, si pasas por la vera del huerto de mi amada, al expandir tus vistas y el fondo verás un florestal que pone tonos primaverales en la quietud amable que los arbustos dan. Por ejemplo, es una forma de tocar el valse, ¿no? De los barrios altos, por ejemplo, ¿no? Del estilo Pinglo. El barrio Bajo Pontino es un poco más alegre, más bien. Por lo general siempre ha estado, por ejemplo, barrio Bajo Pontino, desloca su sedad. Empieza el acompañamiento de Peral el molino de leja, un poquito más apagado y un poquito más movido, ¿eh? De donde esa alegre canción, mi viejo barrio querido, tu humilde cantor te entrega su corazón. Esa es una forma de estilo del rima, por así decirlo, que yo lo rescaté de lo que pude compartir buenamente con el gran Adolfo Celada. Y el barrio de la Victoria es el que se diferencia de los otros dos. Ahí, por ejemplo, aparece la figura de un personaje como fue Ricardo Curro Carrera, el amo del bordón, ¿no? Y, por ejemplo, y más golpeado, el rey de las cinco, ¿no? Y un compositor muy importante como fue Pablo Casas. ¿No? ¿No? Victoriano, netamente. ¿Tú crees que confesé la pasión que hay en mí fue porque yo te amé? La prueba de hombre doy, te puedo perdonar por tu mal proceder. Incluso la división en la melodía del canto. Nunca quise yo creer que fueras tan capaz de hacerme a mí sufrir. Tu mala canallada con otro igual a ti la tendrás que pagar. O sea, bien marcadas las diferencias. Genial. O sea, eso muy pocos lo han estudiado o se han puesto a investigar un poco más. Entonces, ahí, y fuera, digamos, de toda la influencia que ha recibido el valse también a lo largo del siglo XX, ¿no? O sea, por un lado está, como digo, en los barrios altos, el estilo argentino del tango de Gardel, pero también ya hacia la década del 40, 50, cuando aparece la discografía y llega a Lima, hay influencia, ponte, de la Sonora Matancera, de los boleros cubanos, y en los 50 ya de los boleros mexicanos, como los Panchos, por ejemplo, ¿no? Que influyen, los Tres Caballeros, los Tres Haces, ¿no? Influyen mucho en la manera de cantar. Las agrupaciones, por ejemplo, los tríos, son, digamos, no copias, pero sí de repente un poco mirar estas conformaciones que vienen de fuera. Se inspiraron en los tríos mexicanos. Y claro, inspirado en eso, aparecen acá también tríos como los Chamas, por ejemplo, ¿no? O los Caciques, que tienen, digamos, esa conformación. Genial, maestro. Carlos, yo sé que tú eres muy investigador o muy estudioso de la guitarra criolla tradicional. Quisiera saber, bueno, no solo yo, todos los cazadores aquí de criollismo, quisiéramos saber qué es sonar a guitarra criolla, cuál es la característica. Primero, la pulsación. Ahí hay mucho que trabajar, por así decirlo. Por eso en algún momento con el maestro Carlos Jaire, con quien pude compartir, fue mi profesor también en la Escuela Nacional de Folclore en algún momento de mi historia, hablábamos por un lado de la técnica clásica que hablamos hace un rato, pero también de las técnicas, ¿no? Entonces,
cada guitarrista ha podido desarrollar diferentes formas de atacar la cuerda. Y por ejemplo, no es lo mismo tocar un re, por ejemplo, acá en esta cuerda que tiene este sonido, ¿no? Con un re aquí, que es otro color, siendo la misma nota. O acá, que es un poquito más delgado, ¿no? Es más brillante. O sea, las tres son la misma nota, pero en ubicaciones distintas del diapasón de la guitarra. Entonces, ¿ya? Tiene otra sonoridad, más dulce incluso. Y dependiendo cómo lo ataca, depende también con el pulgar, ¿no? Por ejemplo, si yo, digamos, quiero remedar una introducción de nuestro amigo Guillermo Chipana, por ejemplo, de Los Romanceros, una introducción clasicísima de Chin Hereje, por ejemplo, ¿no? Que si lo traslado a la técnica clásica, esto sonaría... ¿no? Entonces, pero el sonido del maestro Chipana no era ese. El sonido del maestro Chipana era un poco más rudo, un poco, incluso él usaba, me acuerdo, porque lo llegué a conocer, el uñero este de pulgar, ese plástico que se ponían acá, entonces, y su ataque era con pulgar, todo hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿no? Es otro color, es otro sonido. Incluso, como te digo, no solamente está la ubicación de la nota, sino cómo lo tocas. Y en la pulsación, por eso don Oscar siempre decía, muy importante es la pulsación, cómo atacas la cuerda y qué cosa quieres decir con eso. Yo me acuerdo de don Oscar cuando hacía, ¿no? Bien, con el pulgar bien dado, o sea, su sonido, era él, era su personalidad. Y eso es algo importante. Otra cosa que, ya que estamos tocando el tema, en el acompañamiento también hay cosas que a veces dejamos pasar por alto. Porque yo he visto que la mayoría ahora acompaña, por ejemplo, si estamos en un mi menor, ¿no? Hacen, y pone esta posición, ¿no? Y suena bien flaquito. ¿Ves? El acompañamiento no tiene mucho peso, por así decirlo. No sé si es por miedo a usar el mi menor grave, esta posición. Incluso el apagado, ¿no? Que a veces lo hacemos con el dedo índice en la ceja, acá en el pulgar, ¿ves? Y acá con todos los dedos. También se puede aplicar a la cuerda al aire, pero con la otra mano. Es decir, yo lo he visto, por ejemplo, a Augusto Evaguirre, cuando hacía... acá. Entonces, el apagado del staccato es con la mano derecha también. Sí, sobre todo cuando hay cuerdas al aire, ¿ves? Esto. Y aquí tiene más peso en cuanto a color cuando acompañas. Genial, maestro. ¿Entiendes? Ese es un punto importante que habría que prestarle atención. Carlos, ¿qué prefieres más? ¿Uñas postizas, uñas naturales o uñas con endurecedor? Bueno, muy buena pregunta. En realidad yo creo que eso va a depender mucho de la fisionomía de la mano de cada persona. En mi caso yo he probado las tres. He tocado con uña natural en algún momento, he tocado con uña acrílica en algún momento también, y después de eso, bueno, ya me dediqué solamente al endurecedor, porque yo, de verdad, yo tengo las uñas muy débiles. A pesar que tengo pulsación fuerte, tengo que ponerme el endurecedor porque si no se me quiebran, se me rompen las uñas. Entonces, he probado de todo. Entonces he tomado vitaminas, he tomado gelatina, me recomendaron una vez. He pellizcado la cáscara de la naranja, la cáscara del limón, el ajo. O sea, he probado de todo, porque como te digo, o sea, hacer esto... O sea, si no tienes una buena uña dura, no te va a aguantar la pulsación, ¿entiendes? Yo lo que hago es cuando practico, bajito. Cuando toco en público, recién toco fuerte. Tú practicando 2 horas pulsando así, te quedarías sin uñas. No necesariamente, porque yo siempre practico así, ¿eh? Porque justamente el desarrollo físico te lo va a dar conforme la práctica que lo vayas haciendo. Pero por eso usas el endurecedor. Te estarías sin uñas si practicas. Sí, pues lamentablemente tengo ese problema, ¿no? Y otra cosa que hay que cuidarse también es un poquito porque a veces sucede cuando estamos agarrando varias guitarras, o las guitarras también en las cuerdas graves no le cambiamos las cuerdas,
se llenan de humedad. Entonces, al llenarse de humedad, también hay ciertos parásitos ahí que se acumulan. Entonces, y eso a veces también puede saltarte a la uña. Yo he tenido en algún momento en este dedo, sobre todo en el anular, un problema de inicio, ¿no? Porque empezó pues, así como jugando, dije, qué raro. Entonces tuve que tener un tratamiento ya con un antimicótico para poder regresar, sí, para que no avance. Y felizmente que pude, ¿no?, recuperar. Entonces ya por eso me cuido bastante de no usar cuerdas ya que estén muy maltratados. Por último, siempre con un limpiador de cuerdas estoy que le saco toda la humedad y todo lo que se vaya acumulando ahí por el uso mismo, ¿no? O por la misma humedad del clima acá en Lima, tú sabes. Sudor de la mano y todo. El clima de Lima es un poco traicionero en ese aspecto, Claro. ¿no? Entonces te va carcomiendo las cuerdas. ¿Y qué cuerdas prefieres, nylon o carbono? Mira, ahí también he probado varios tipos de cuerdas. El carbón lo he probado alguna vez, pero para lo que yo no me convence. Se rompe muy rápido. O sea, no me aguantan la pulsación. Entonces, siempre he usado el nylon. Yo uso la ProArte de Adario. Antes usaba la J44, que era una tensión más alta, la extra hard, ¿no? Pero últimamente ya me quedo solamente con la J46, que es la tensión alta. Tensión alta. Tensión alta, sí. Porque también la 45 que es tensión normal, que es más blanda. Pero normalmente uso esta es la 46 y es la J46 TT, o sea, de titanio. ¿Ya? Porque me permite tener incluso un poco más de precisión en la afinación. Las otras se descalibran muy rápido. Carlos, ¿qué opinas tú de los nuevos arreglos o de los nuevos jóvenes que están haciendo sus pininos, sus nuevos arreglos con mucha armonía moderna? Bueno, en primer lugar, no tengo en contra nada al respecto. O sea, yo creo que cada quien es libre de poder proponer sus propias ideas, ¿no? Exponer sus propias ideas. Eh, pero el asunto es también saber en qué medida poder balancear las cosas que uno hace. Conversaba, como te dije hace un rato, también con el maestro Carlos Jaire, cuando fue mi profesor, y hablábamos de este proyecto de la fusión, ¿no? Entonces, me acuerdo que hace muchos años siempre se hablaba de fusión, pero ¿fusionar qué? O sea, ¿cuál es la medida exacta de una cosa o de otra? Y hago mía las palabras de dos maestros compositores académicos del conservatorio, uno el maestro Iturriaga y el otro el maestro Walter Casas, ¿no? Que en algún momento ellos decían, ¿no? Hacer música, crear música es como cocinar, ¿no? Yo puedo tener los ingredientes, pero si quiero preparar un pollo, digamos un arroz con pollo, por ejemplo, ¿no? Y quiero fusionarlo con, no sé, otro plato, tengo que saber en qué medida equilibrar ambas cosas, ambos elementos, para que el plato sea delicioso a quien lo vaya a probar. O sea, yo puedo hacerlo para mí, pero nosotros como músicos estamos dirigiéndonos a un público. Entonces, si el público no acepta lo que nosotros hacemos, es como decir, tu comida estuvo, pues le faltó de repente un poco de sal o le faltó algún ingrediente, ¿no? Y que pueda tener esa proyección y que el que se lo coma, lógicamente, le guste y pueda recomendarte y pueda luego hacer que regrese más gente. Y en la música sucede igual, ¿no? O sea, hasta qué punto nosotros equilibramos elementos melódicos, armónicos o rítmicos de repente, ¿no? Por ejemplo, alguien que para mí ha sido muy innovador ha sido Óscar Avilés. O sea, si tú lo analizas en sus diversas etapas, él ha sido muy innovador. O sea, uno es Óscar Avilés con los Morochucos, otro es Óscar Avilés con Fiesta Criolla, otro es Óscar Avilés, por ejemplo, con Los Añartu, y otro es Óscar Avilés con Chabuca, con el Sambo Cabero y al final con Lucila, ¿no? O sea, son sonidos distintos en los cuales se incorporan elementos nuevos. Por ejemplo, en el caso de Los Añartu, dos vientos, un clarinete y un saxo. Estaba Polo Alfaro en el clarinete y Julio Mori en el saxo. Una batería que no necesariamente lleva el ritmo, sino una batería que va jugando y va dibujando elementos distintos, un güiro que va tocando otra cosa y las voces de Los Añartos que van, y lógicamente la guitarra de Don Hoja, el bajo incluso que va jugando distinto, redobles de tarola que no se utilizaban así nomás. O sea, son elementos
que él ha ido incorporando dentro del valse sin perder la identidad. Ahí es el punto, creo yo. Incluso cuando yo escucho al maestro Carlos Jaire incorporar los acordes del jazz, por ejemplo, en este famoso disco Alicia y Carlos, lo escuché y lo tengo tanto en formato vinilo como en CD, ¿ya? Y lo compré justo por recomendación, mira cómo es la vida. Antiguamente había en la puerta de la Universidad de Villarreal, los que ahora están en Quilca, antes estaban como ambulantes en toda la avenida Colmena. Entonces yo a veces, ahí fue donde compró mi papá los long plays estos que, entonces yo ya después cuando fui creciendo, fui a coleccionar, yo tengo una colección de long plays en la casa, de vinilos, entonces, y quien coleccionaba también discos era Chalo Reyes, entonces con quien desde esa época yo me hice amigo y hasta el final de sus días hemos ido siendo amigos, es otro músico al cual también yo admiro mucho, porque, sí, aparte de ser un gran requintista, también gran humorista. Pero bueno, y me dijo, estábamos buscando discos, justo estaba a mi costado, de Don Chalo, ¿qué tal? Ahí fue donde lo conocí, mira, en la calle. Entonces yo le hablé, yo estaba pues con Adolfo Celada trabajando, él puede ser tu abuelo, me dijo. Sí, pues la diferencia de años era grande, ¿no? Y pues nos hicimos amigos. ¿Y qué estaba buscando? Música criolla, le digo. Entonces, y justo en el cajón que él estaba buscando, me dice, mira, te recomiendo esto. Y sacó justo Alicia y Carlos. Vamos a mirar si está bien. Lo miró, lo revisó, me dijo, está bueno. Llévate esto, no te vas a arrepentir. Y dicho y hecho. Y en ese disco yo diría que don Carlos plantea algo muy importante que es necesario mirar. Por un lado, la incorporación de la armonía moderna, entre comillas, pero lo otro es cómo lo pone. Y ahí está el secreto. Porque uno puede poner, tiene la armonía puesta, digamos, en el papel, ¿no? Tiene los acordes, vas a formar primero triadas, luego acordes de séptima, que ahora les llaman cuatriadas, luego las tensiones, tienen novenas, oncenas, trecenas, eso por teoría lo sabemos, pero el asunto es cómo aplicas la progresión y qué vas a decir con la mano derecha. O sea, la rítmica, y ahí don Carlos Jaire es un genio prácticamente, porque como él conocía la armonía y además era un gran orquestador, y encima tocaba el contrabajo, movía muy bien la progresión de los acordes y jugaba con los bajos. Entonces, ahí hay elementos que están jugando en paralelo en una sola guitarra. Él solo con su guitarra acompañando a la señora Alicia Maguiña y el cajón de Pititi. Que dicho sea de paso, ahí es otro punto que yo debo recalcar, porque ahora todo el mundo el vals en el cajón lo tocan. O sea, están acentuando siempre el agudo y se olvidan del... la base aquí. Y justo me has hecho acordar el otro, hace unas semanas, hace un mes más o menos, estuvimos en el cumpleaños de Carlos Castillo, mi compadre. Y empezaron a tocar, en un momento dado estábamos almorzando, ¿no? Y tocaron mi gran amigo Willy Terry con Eduardo Papeo Abán. Y yo estaba a una distancia más o menos mediana, y suena el cajón, ¿no? Se escucha, y ese golpe, paré oreja, y me asomé a mirar quién está tocando, y dije, Papeo. Entonces, cuando terminó, y me dijo, oye, trae tu guitarra, vamos a tocar. Nos terminamos sumando al ruedo. Cuando terminamos de tocar, lo jalo a un lado y le digo, oye, Papeo, me has hecho acordar a Pititi. Pititi tocaba ese golpe, así, acentuando el 2-3. 2-3. ¿Por qué? Porque si no hay una segunda guitarra, el cajón hace la función de segunda guitarra. ¿Te das cuenta? Entonces tiene que haber amarre, tiene que haber ensamble en lo que haces. Y no todo es chac, chac, chac. O sea, todo es en 6 octavos arriba, por favor. Ahí hay cosas que revisar, ahí hay cosas que estudiar. Entonces, todo, como te digo, tiene que ver con este punto de guardar equilibrio en lo que uno hace. Carlos, en todo tu camino como guitarrista, como director, concertista, porque también sé que has dirigido en los canales, has tocado en varios canales, varios programas de música.
Cuéntame con qué artistas has compartido escenario, con qué artistas has trabajado. Bueno, en mis inicios, cuando yo ya formalmente, primero ingreso a la Escuela Nacional de Folclore como alumno, y esa fue para mí el trampolín de poder conocer gente y empezar a trabajar en la música, ¿no? Eh, Uno de los primeros artistas que logro acompañar y logré alcanzar, digamos así, de la época de oro de la canción criolla fue Pancho Jiménez. Que yo, bueno, terminé descubriendo que era mi vecino, incluso ahí en el barrio donde yo vivo. Entonces me hice muy amigo de él y logré acompañarlo. Incluso hay algún video por ahí donde estoy tocando con él. Otros con los que también logré trabajar y por cuestiones del destino y gracias a la escuela fue los trovadores del Perú, Javier González y Osvaldo Campos, que los alcancé ya muy mayores, estaban sobre los 80 años, pero logré trabajar más o menos unos 3 años con ellos. Ensayábamos, me acuerdo, en la casa de Javier, ahí en Barranco, frente al colegio Indacochea. Y luego también esa misma etapa, por así decirlo, logré acompañar a Teresita Velázquez, por ejemplo, ¿no? A Luis Abanto Morales. Y luego ya con el trajinar de tocar en las peñas, logré acompañar a Jesús Vázquez, a Granados, a las Limeñitas, a, al mismo Arturo Zambocavero, en fin, varias figuras logré alcanzar de esa etapa. Y ya con el correr de los años, lógicamente empecé a trabajar con toda la generación siguiente, ¿no? Estuve trabajando con los Ardiles, con Cecilia Bracamonte, con la que sigo trabajando hasta el día de hoy, ¿no? Logré acompañar a Victoria Santa Cruz, ¿no? Con ella sí trabajé más o menos unos 7 años, hicimos este gran evento que fue la magia del ritmo, y aparte una ventana que hacíamos en el Canal 7 una vez por semana. Y luego con mi paso ya por la televisión, a partir del año 2001, que empiezo con Victoria primero, y luego ya el maestro Oscar Cabero me invita a formar parte del elenco estable, digamos, que acompañaba el programa de Mediodía Criollo. Tocábamos todos los días, de lunes a viernes, y logramos acompañar a, pues, cuanto artista era invitado al programa, ¿no? Era programa en vivo, y ahí había que tocar sí o sí, pues. O sea, ahí no había digamos, el asunto de, no, vamos a grabar y si te equivocas, bueno, ya cortamos y ensayamos y luego lo grabamos. No, era programa en vivo. Venía el productor y ya salimos en 5 minutos, todos esos sitios. Cuenta regresiva y toca, pues, ¿no? Si me tocaba hacer la introducción, ya yo mismo tenía que hacer, o le tocaba, o sea, tenía que salir, le tocaba. Ahí alcancé mucha experiencia, diría yo, en cuanto al trajinar en la guitarra. Experiencia y aplomo, porque lógicamente los nervios siempre están presentes en un artista, pero el hecho de tener pues frente a ti a 3 cámaras y una pluma que corre por arriba y por abajo en la cámara y te enfoca la mano en directo, entonces tú dices, te intimida un poco, ¿no? Y en parte esos programas eran con público. Entonces, en vivo, con público, 4 cámaras adelante, entonces digo, oye, pucha, ya, uno tenía que respirar profundo y salir al ruedo. Así como que cuando te enfrentas a un toro, ¿no? Eso me dio a mí mucho aplomo, como te dije. Y ya fue con Mediodía Criollo inicialmente, y luego ya yo pasé por 3 programas más, ¿no? O sea, que fueron Lo Nuestro con Cecilia Barraza, luego vino Corazón Peruano, que también fue con Cecilia Barraza, y el último con el que estuve fue Une Mil Voces, ya con Bartola en una primera etapa, y regresé en el último año que estuvieron como apoyo ya en la producción, ¿no? Y estuve también presente en el último programa de Mediodía Criollo que fue en diciembre del año pasado. Entonces, eso de estar en la televisión y agarrar esa experiencia, por así decirlo, me sirvió también de trampolín como para poder abordar ya como director en otros escenarios, ¿no? Acá en Lima. Entonces, es ahí también donde logro conocer, por ejemplo, a Juan Diego Flores, ¿no? Con Juan Diego hay una, digamos, amistad muy, muy grande que empezó el 2005, también era la época de la televisión, pero no es hasta el 2009 donde ya empieza ese trabajo ya de trabajar así guitarra y voz, ¿no? Esa dualidad que hacemos ahí en el escenario. Justamente estábamos en un concierto en el Estadio del Callao, en el Miguel Grau. Lógicamente el estadio estaba lleno porque eran 4 artistas que se presentaban. Estaba Gianmarco, estaba Pedro Suárez Vértiz, estaba Juan Diego y estaba Magali Solier.
Entonces, la Sinfónica, lógicamente, dirigida por un director que había venido de España, y habían pues partes de guitarra que uno tenía que tocar leyendo lo que estaba escrito para la música popular, los arreglos que había ahí. Bueno, entonces me contratan como guitarrista para tocar en la orquesta, lo que estaba ahí. Hicimos todo el repertorio, se acabó el concierto y de pronto la gente pues eufórica aplaudiendo y gritando, ¿no? Otro, otro. Entonces, y para esto ya dieron la luz verde para que empezaran las bombardas. Esas bombardas, no sé si que tienen esas luces que revientan en el cielo y que el espectáculo duraba más o menos entre 8 a 10 minutos. Entonces, con el director de la orquesta nos mirábamos las caras y decíamos, ¿qué hacemos? Hay que esperar. A ver. Entonces se baja el director y va al backstage para ver qué iba a pasar y decirnos qué hace, ¿no? Bueno, resulta que no regresó el director. Quien entra al escenario más bien es Pedro Suárez Vértiz, calma a la gente, les explica que teníamos que esperar 8 minutos a que acabe las bombardas y que Juan Diego les iba a dedicar una canción más para cerrar el concierto. Entonces la gente ya como que se fue tranquilizando, pero la cosa no quedó ahí. Entonces cuando dije, Juan Diego va a cantar un tema más, bueno, yo dije, pues hará un área de ópera, la que he cantado acá en el concierto. Se voltea hacia la orquesta y le dice a toda la orquesta, salgan del escenario y que se quede solo el guitarrista. Yo lo quedo mirando y le digo, ¿qué? ¿Qué va a pasar? Va a improvisar algo contigo. Ahorita, ante 20.000 personas que están acá adelante, y estaba toda la televisión y toda la prensa delante. Le dije, ya, dime tú si eso no es intimidante para uno, y sobre todo con un artista internacional como lo es Juan Diego. Entonces, le digo, bueno, dice, ya ahorita viene, que salgan todos para que se pongan de acuerdo. Y efectivamente, salió, calmó al público un ratito, vamos a esperar que termine, se voltea y me dice, ¿qué cantamos? No sé, ¿qué puedes hacer? Me dice. Ahí nos pusimos de acuerdo rapidito, me dice, quiero cantar un vals. Yo sé que tú eres criollo, me dijo así. ¿Podemos hacer cuando llora mi guitarra? Sí. ¿En qué tono? No me acuerdo, me dice, a ver. Entonces ahí también cuenta mucho la experiencia para poder resolver algo en el escenario en el momento. Ya yo te hago una introducción libre, así, te voy siguiendo y nos encontramos en el camino. Y así fue. Al día siguiente estaba yo en todos los noticieros, al lado de Juan Diego, cerrando el concierto cuando llora mi guitarra. Mira, eso fue una cosa increíble, ¿no? Una cosa inolvidable. Sí, 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 para mí es una anécdota que pasó y está ahí, ¿no? Están incluso los videos ahí. Yo estaba con cierto temor también porque, lógicamente, pues no se había ensayado nada, era una cosa improvisada. Bueno, aquí en Cazadores de Criollismo estamos muy contentos de todo el público que estamos teniendo y quisiera mencionar a nuestros auspiciadores. Uno de nuestros grandes auspiciadores es la tienda Gilpas León, que es una tienda especializada en cuerdas para guitarra, violines, etc. Ellos nos dejan las cuerdas a un excelente precio, a un precio muy cómodo. Si quieren saber más, pueden escribirnos a las redes y les pasamos el dato de Gilpas León. Lo pueden encontrar en Instagram y en todas las redes como Gilpas León. Otro de nuestros grandes auspiciadores son las guitarras Chávez, especialmente el luthier Jorge Chávez. Si alguien quiere más información sobre sus guitarras, yo estoy tocando una de ellas. Pueden encontrarlo en la plataforma de Cazadores de Criollismo en la pestaña de guitarrería. También pueden encontrarlo en las redes como Chávez o Luthier Chávez, o también pueden escribirme a mí en las redes, ya que soy un representante oficial de esta marca. ¿Y esas guitarras vuelan? Jorge Chávez, ¿no? Esas guitarras vuelan. ¿Verdad? ¿No? El aviador. Jorge Chávez. Carlos, antes de acabar, quisiera que nos des un consejo, o qué le dirías tú a la nueva generación de guitarristas y los jóvenes guitarristas y arreglistas que están saliendo. Bueno, en primer lugar, que estudien mucho. Es decir, no solamente es el trabajo de conocimiento, la parte académica de la música. Acuérdense que el trabajo es físico, ¿no? Es como un deporte, que hay que estar en training todos los días con los ejercicios, y la parte académica, por así decirlo, nos puede ayudar a poder resolver muchos problemas. Pero por otro lado también está
la vivencia en cuanto a música criolla. Hay que estudiar los estilos. En la discografía a veces hay muchas cosas que poder escuchar, pero no solamente es escuchar la primera guitarra, hay que escuchar el resto de cosas, el acompañamiento, los bordones, ¿no? Cómo está armando la percusión. O sea, hay elementos que todos unidos, lógicamente, dan como resultado lo que queremos, pero cada uno por su lado tiene cosas y elementos que aportar. Entonces, hay que estudiar bastante eso y mi recomendación sería pues empaparse dentro de esto, básicamente. Y luego pues adquirir ya algo propio, ¿no? Yo entiendo que la guitarra es como una extensión de uno mismo, o sea, ustedes me visto que soy medio jocoso, pícaro al momento de hablar, de tocar, incluso soy bromista a veces, ¿no? Los que me conocen saben eso. Entonces, y eso lo transmito a través de los sonidos en mi guitarra, ¿no? Esos silencios, esas entradas así en el aire, la picardía del criollismo, que en algún momento justamente Pancho Jiménez me dijo, tú tienes que agarrar ese sabor, esa picardía que es justamente lo que es el criollismo. Entonces, si no hay picardía, puedes tocar bonito, pero frío. O sea, no se transmite nada. Entonces, y eso lo da la personalidad de uno. La guitarra es prácticamente la extensión de uno. Y a través de eso es que transmitimos. Entonces, ese sería mi consejo para todos. Maestro, este día ha sido un día de mucho aprendizaje, hemos aprendido mucho de usted, hemos conocido muchas de sus facetas y sobre todo nos llevamos todos una gran experiencia, ¿no? A través de usted hemos adquirido una gran experiencia de cómo es el vals, los estilos de acompañamiento y cosas que quizás algunos ignorábamos. Yo ignoraba algunas cosas del vals, como acompañar con la mano derecha también, no solo la mano izquierda. Y ha sido un honor tenerlo aquí en el programa. Sería bueno continuar una entrevista más adelante con usted, volver a verlo, porque tenemos muchas más cosas que aprender de usted y absorber de usted. No, yo te agradezco, Diego, la invitación a poder participar aquí en tu programa, Cazadores del Criollismo, ¿no? Y poder compartir con todo tu público que está, digamos, siempre ávido de poder conocer algo más de nuestra música criolla. Y como tú lo has dicho, bueno, el hecho de haber trabajado, pues, sobre todo con Adolfo Celada, 15 años, hay muchas cosas más que hablar. Yo creo que el tiempo nos ha quedado un poco corto, pero cuando gustes estoy a tu disposición para poder compartir, sobre todo cosas de la música afro. Ahí, Claro que sí. ahí podemos, digamos, entrar en otro terreno también, ¿no? O sea, es cuestión de ponernos de acuerdo. Yo te agradezco más bien el hecho de poder invitarme a participar y a ser partícipe junto con tus oyentes. Y nada, estamos aquí para seguir compartiendo.